propósito de la situación que enfrenta el mundo. Para ello, un experto en temas internacionales, académico y un hombre con una vasta experiencia en el escenario internacional. Me refiero a Iván Gatón, un colaborador permanente de este programa Nosotros a las 8. Iván, como siempre, gracias por acompañarnos. Un grato placer estar con ustedes aquí. Iván, dos preguntas, rápidamente. ¿Quién es Pedro Baños? Número uno. Y dos, ¿qué está pasando en el mundo? Así rápido, así como a grosso modo, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez más enraizada, las cosas más raras, pues solamente un experto como tú puede entender y explicarle a los amigos televidentes qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Rusia, en Estados Unidos, en China, en el mundo? ¿Qué está pasando? Bueno, comenzamos con quién es Pedro Baños. Pedro Baños ha sido un profesor para todos nosotros. Es un coronel que trabajó en los servicios de contrainteligencia de la Unión Europea, pero ha sido un académico que se ha dedicado a investigar sobre los temas de geopolítica y tiene un libro que es un referente. Así se domina el mundo, uno de los libros más vendidos sobre temas de geopolítica. También tiene un trabajo sobre la geopolítica de la mente. Recordemos cómo tanto George Orwell como luego en 1984, como también Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, nos planteaba incluso Huxley que luego las dictaduras no iban a ser tipo Stalin, sino que la gente iba a estar dentro de las dictaduras e iba a ser feliz en ellas sin darse cuenta que estaban siendo manipulados, y eso es lo que plantea Pedro Baños en Geopolítica de la Mente, ya con todo lo que son los algoritmos y demás. Y este último trabajo que él está promocionando y que vamos a tener la oportunidad de discutir con él y en el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana el próximo jueves, y que la gente podrá seguirlo a través del canal de YouTube que tenemos disponible para este tema. Y él nos explica en este trabajo, La Encrucijada Mundial, eso que usted plantea. Es un cambio de época de la humanidad. El paradigma. Lo que pasa es que en 500 años de modernidad, que hubo una hegemonía de parte del mundo occidental, ¿gracias a qué? Gracias al monopolio del uso de la violencia. Fuimos más adelantados en las armas, como diría George Diamond, en las armas, los gérmenes, porque también los gérmenes nos ayudaron, que eso fue lo que más ayudó a los europeos cuando vinieron a América. Pero ya tenemos un mundo donde la convergencia tecnológica llegó, es decir, que China, que hasta 1839, cuando la guerra del opio aportaba al mundo más del 30% del Producto Interno Bruto, pero se quedó detrás en la Revolución Industrial. Llegaron los ingleses y los obligaron a consumir opio, y China comenzó lo que ellos llaman el siglo de la humillación. India, por otro lado, que había sido una civilización desde los tiempos de Mohenjo-Daro, Harappa, una matriz civilizatoria. Vienen los ingleses y se toman la India. Ya habían llegado primero con Vasco de Gama a Goa los portugueses, que fueron los que iniciaron esas navegaciones ya de altura, pero India y China, dos grandes civilizaciones que se habían quedado detrás y se habían convertido en colonias, hoy los vemos, ambos, la mayor población del planeta, pero de los mejores recursos humanos del planeta. Si vamos a Google, el que dirige Google es de la India. Si vamos a Reino Unido, el primer ministro es de ascendencia india. Pero si vamos a mirar lo que es la población mundial, estamos viendo que ya Occidente es minoría. Entonces, y en los desarrollos de todas las aplicaciones tecnológicas, ahí está la mano de los hindúes. Que lo vemos, por ejemplo, en esos números que nosotros llamamos arábigos, pero que no son arábigos, son de la India. Porque Europa no conocía el cero lo conocían los mayas, el cero lo conocían los indios. Y entonces los árabes, cuando llegan allá, lo toman. Y nosotros lo que estamos viendo es, después de 500 años de modernidad, un mundo post-occidental,
porque hay convergencia tecnológica, pero la desventaja para nosotros en Occidente es que hay divergencia demográfica y la historia nos demuestra que el futuro es la demografía. Por eso es que el Vaticano ya está hablando de tenemos que convivir con el Islam, porque hay países europeos que en 40 años la mayoría de la población va a ser musulmana. ¿Por qué? Porque la población que está sirviendo, digamos, de sustituto de los europeos que no tienen hijos, ¿quiénes son? Los musulmanes. Entonces, en un mundo post-occidental, cuando hay un cambio, ¿qué sucede? Usted dice, pero esto es un choque, como decía un amigo suyo, Samuel Huntington, cuando comenzó a ver el trabajo de Fukuyama sobre la democracia, dice, no, Fukuyama, con quien polemizaba, le decía, no, las democracias no están creciendo. Y el mundo lo que va a llegar es a un choque de civilizaciones. Pues siento que ¿qué pasa con la democracia? Lo que pasa es que la democracia... ¿Cuál es el futuro, por lo que tú dices y por lo que estamos viendo? ¿Cuál es el futuro de la democracia? La democracia, yo decía en un artículo reciente, realmente la democracia ha fallado, ha fracasado ya en este tiempo. La democracia es fruto... Principalmente en Europa. Ahí la democracia está tambaleándose. Pero Obama decía, don Giorgi, la semana pasada, algo que demuestra cuáles son las falencias de la democracia. Lo primero es la inequidad social. Y hay un tema de desideologización y de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? En un gobierno autoritario, porque la gente está viendo que los gobiernos autoritarios dan más seguridad, porque hay un tema de inseguridad, no en Brasil, que mueren 30.000 gente fruto de que hay dos grupos delincuenciales que un día dicen, no me cambiaron de prisión al jefe del comando mío y lo mataron, pues yo en protesta salgo y matan una gran cantidad de policías. Es decir, no es solamente en Brasil o en México, estamos viendo que los grandes grupos transnacionales del crimen inciden en el planeta completo. La semana pasada, la 'ndrangheta italiana, decían desde Italia, que manejan el equivalente en drogas al Producto Interno Bruto de España. Entonces, cuando usted se encuentra que en Europa, que hay una institucionalidad aprobada, con jueces, fiscales, muchos recursos en los servicios de inteligencia, y no pueden con la 'ndrangheta italiana, ¿y qué va a pasar en los países en vías de desarrollo que la gente no tiene recursos? Entonces, cuando tenemos inseguridad, que es lo primero que la gente busca. Señores, fíjense que en Estados Unidos, algo que no se dice, en Estados Unidos en lo que va de año, hay más atentados o situaciones de tiroteos que lo que va del año. Es decir, hay más tiroteos que los días que van del año, como fruto de un tema de las drogas. Eso que yo le tiene miedo de ir. Pero ustedes se imaginan lo que sucedería en un país en vía de desarrollo, que cada cierto tiempo alguien llegue a una escuela y asesina 9 niños, y después llega alguien más y asesina 5 niños, y después se aparece en un supermercado, porque ese supermercado va gente de color, y el tipo conduce 200 kilómetros para comenzar a cazar esa gente que va a ese supermercado. Eso pasa en el país horror más desarrollado del planeta. Entonces hay un tema de seguridad, pero ahí viene el otro tema, y la inequidad social. Obama la semana pasada, en